Buen día a todos, muchas gracias por estar aquí en este encuentro. Quisiera partir agradeciendo a Late, especialmente a Nicolás y a Josefa, quienes fueron los que nos apoyaron durante este proceso de implementación del proyecto. Bien, me gustaría partir primero con lo más básico, que sería la contextualización de nuestro proyecto, especialmente los desafíos actuales en la enseñanza y aprendizaje oral del inglés. Si nos ponemos a pensar en cómo se enseña inglés en nuestro país, nos podemos dar cuenta de algo que es clave. La instancia real donde uno puede interactuar con el idioma es dentro del aula, dentro de la clase de inglés. Vivimos en un país donde el inglés se enseña como lengua extranjera, lo que significa que para sobrevivir en nuestro país solo necesitamos español. En realidad no necesitamos inglés. Por lo tanto, tenemos que crear estas instancias para poder tener una exposición constante al idioma. Y esto se da básicamente dentro del aula. Pero ahora, el aula, ¿no es cierto?, tiene ciertas características. En nuestro caso, donde se implementó el proyecto, nuestros cursos son de inglés general, cursos transversales a todas las carreras, que se dan de 2 sesiones semanales de aproximadamente 80 minutos, con un número de estudiantes de 30 aproximadamente. Un número bastante significativo si nos ponemos a pensar en cómo en realidad hacemos que todos los estudiantes interactúen, sobre todo de forma oral, en inglés. Además, tenemos secciones que son B-Learning, lo que significa que tienen menos oportunidades de interactuar de forma presencial en inglés. Y por supuesto también, como toda clase de inglés, especialmente en inglés general, nosotros nos tenemos que preocupar de enseñar las 4 habilidades lingüísticas de forma equitativa. La oralidad, la expresión oral es solo una de ellas. Tenemos otras 3 que también tenemos que practicar, además de enseñar contenidos como vocabulario, gramática e incluso hacernos cargo también de vacíos pedagógicos que traen los estudiantes de experiencias previas. Por lo tanto, todos estos factores que yo ya he mencionado afectan de alguna u otra manera en la interacción que tienen los estudiantes en forma oral. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos centrándonos tanto en la oralidad? Bueno, porque es a través de la oralidad donde las personas pueden en realidad demostrar competencia lingüística. Los idiomas están vivos y la única forma de mostrar que yo sé un idioma, o sea, no es la única, pero la más importante, la más rápida, es a través de la oralidad. Por eso, cuando partimos este proyecto, todos acordamos que la oralidad, la importancia de la oralidad, pero que no hacía match con este contexto del aula, ¿ya? Y es por eso que nosotros pensamos en inteligencia artificial, ¿ya? La inteligencia artificial llegó para quedarse, está con nosotros, los estudiantes la utilizan, por lo tanto no podemos ignorarla o dejarla fuera del aula. Lo mejor que podemos hacer nosotros como profesionales es incorporarla a nuestras clases. Y es por eso que nos planteamos el siguiente objetivo: ampliar las oportunidades de práctica oral en inglés fuera del aula. Estamos hablando de que, como ya contextualizé anteriormente, en el aula donde se practica el inglés, sea poco o mucho tiempo, es ahí. Entonces necesitamos pensar algo fuera del aula, ya que la teoría, ¿no es cierto?, nos indica, la más acertada, que a mayor exposición del idioma, mejora tu competencia lingüística. Por lo tanto, necesitamos que fuera del aula los estudiantes tengan mayor exposición al idioma, mediante el uso pedagógicamente orientado de inteligencia artificial y chatbots conversacionales. Bueno, y ahora para continuar con ya lo más específico de qué fue lo que realmente hicimos, Marcela y Nicolás van a continuar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, finalmente, como adelantaba un poco Pablo, la inteligencia artificial es hacia donde nos orientamos. Precisamente porque como docentes de inglés siempre hemos querido tener un mini yo, ¿cierto? Pero que pudiese estar enfocado en cada uno de nuestros estudiantes y claramente la inteligencia artificial, como es generativa, nos permite hacer eso. Es decir, hay harto que podemos delegar a esta inteligencia artificial. Además, puede personalizar el aprendizaje, puede personalizar conversaciones, puede personalizar cualquier aspecto que le requiramos. Y hay un fomento a la autonomía, es decir, esto que nosotros estamos preparando, pueden hacerlo fuera de clase. Cada curso tiene horas de
de dedicación autónoma que hay que aprovechar, ¿cierto? De una u otra forma, con guías, con trabajo, etcétera, pero también quizás con un chatbot, por ejemplo. Y bueno, la autonomía en este caso tiene que ver también con el tipo de cursos que tenemos. Nosotros tenemos cursos que tienen estudiantes de toda la universidad, de todas las carreras. En un curso hay estudiantes de ingeniería, de medicina, del área de salud, de educación, entonces también es mucho más difícil para ellos ponerse de acuerdo para practicar fuera de clase. ¿Ya? Entonces, por eso la tecnología, en este caso con la inteligencia artificial generativa, nos daba ese plazo. Y finalmente, algo muy importante para que esta actividad tuviese sentido, tuviese también resultados ideales, es que los chatbots pueden proporcionar una retroalimentación, ¿cierto? Considerando la interacción que han tenido. Otra cosa importante es el acceso a la tecnología. Todos los estudiantes tienen un celular, ¿cierto? No todos tienen computador, no todos tienen acceso a computador, pero sí el celular. Y había harto requerimiento técnico que necesitábamos que se cumpliera porque queríamos que los estudiantes finalmente hablaran, ¿cierto? Hablaran en algo, no solamente que escribieran, no que pensaran en algo, sino que hablaran y tuviesen esa instancia en donde la conversación se vuelve compleja, ¿verdad? Entonces, los celulares hoy en día fomentan el aprendizaje móvil. Tenemos uso de Canvas, los estudiantes ingresan a la universidad por medio de una credencial digital, entonces contábamos con ese insumo que ya los estudiantes utilizan a diario y les va a permitir finalmente también acceder a esta herramienta en cualquier momento, en cualquier lugar. Y obviamente hay un marco pedagógico, todo esto hay que enmarcarlo dentro de lo que uno como docente quiere hacer, que puede monitorear y que puede guiar. También tenemos el aprendizaje autorregulado que finalmente tenemos que regularlo, o sea, tenemos que enseñar de alguna forma, tenemos que dar estrategias a los estudiantes para que puedan finalmente regular su aprendizaje, ¿cierto? Necesitan crear esas estrategias. No todos los estudiantes, precisamente por lo que dije antes, son de ingeniería, de todas las áreas de la universidad, de arquitectura, de diseño. No todos los estudiantes saben cómo estudiar para un idioma. ¿Sí? Entonces, claro, tienen que ganar vocabulario. ¿Cómo aprendo vocabulario? ¿Cuáles son las estrategias para ello? ¿Cómo puedo complejizar quizás el desarrollo de idea que tengo, por ejemplo? Estoy haciendo unas oraciones muy sencillas, pero me están pidiendo 3, 4, ¿cómo logro complejizar eso? ¿De qué manera? Y también algo muy importante que siempre queda al final o quizás delegado, el cómo los estudiantes utilizan la retroalimentación para ir mejorando su aprendizaje, ¿cierto? Entonces, dentro del aprendizaje autorregulado, nosotros tomamos esto en cuenta para integrar ciertas estrategias que los estudiantes puedan utilizar y que termine finalmente siendo un ciclo, ¿cierto? Virtuoso de la utilización de la herramienta para con el aprendizaje de lo que están haciendo en la sala de clases. Y nuestra solución fue un chatbot que finalmente dentro de la plataforma de ChatGPT nos permite crear un flujo específico de conversación que siempre que se repita, que lo único que varíe sea la conversación en sí, pero el flujo, el paso a paso, sea constante. Entonces, finalmente, con esto tenemos una práctica de alrededor de 5 a 6 minutos, ¿cierto? Con una interacción que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Y luego los estudiantes vuelven a interactuar, inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Para esto ocupamos un chat personalizado en el que Nicolás, ahí nos puedes comentar un poco quizás cómo funcionan estos chats personalizados, porque hay hartas cosas que hacer, pero algo importante para nosotros docentes, no necesitamos programar nada, es decir, aquí teníamos que pensar como docentes dentro de la metodología qué es lo que necesitábamos que los estudiantes hicieran, y con Nicolás encontramos un poco el cómo generar ese flujo dentro de la tecnología. Súper, gracias Marce. Bueno, una de las soluciones que hemos encontrado para este tipo de proyectos dentro del laboratorio es poder apelar a la funcionalidad de GPT personalizados de ChatGPT. No hacemos un endorsement tampoco a la herramienta, pero sucede que tiene esta función, donde en una interfaz como esta nosotros podemos diseñar experiencias de chat que se ajustan a las demandas de un objetivo en particular, ¿sí? Donde les asignamos un nombre, una imagen, como la que vieron hace un momento, representativa, y un conjunto de instrucciones que vendrían a ser un prompt base para que luego distintos usuarios puedan acceder a esa herramienta y trabajar en el marco que nosotros le damos. Entonces,
¿Cómo funciona esto? El prompt se personaliza a través de una fórmula que hemos ido afinando también con los distintos proyectos y con los distintos equipos y que nos ha funcionado muy bien para darle una estabilidad y consistencia a las interacciones que tienen los usuarios con esta herramienta. En este caso, le asignamos un rol, un objetivo, un contexto, qué usuarios finales son los que van a conversar con este chat. También se incluyen cosas como el input y el output que debe tener el chat. Eso se prediseña también y lo vamos a ver luego. Y qué limitaciones debe tener o qué cautelas debe tener, por ejemplo, en términos de los sesgos. Evita ciertos sesgos, por ejemplo. Eso se lo asignamos, ¿sí? Y luego también se asigna un conjunto de materiales que representan el contenido en el cual esta experiencia debe ser especialista, ¿sí? Que viene en este caso del ámbito disciplinar de la enseñanza del inglés. Muchas gracias, Nicolás. Como estaban viendo, esa documentación tiene que ver con temáticas que se ven en este curso en el que está implementado, tiene que ver con vocabulario que queremos que los estudiantes empiecen a implementar y frases útiles que finalmente les ayudan al objetivo de la conversación en este chatbot, que es expresar opiniones y desarrollar ideas, ¿sí? Para alcanzar este nivel B1 que se requiere. Y dentro del flujo conversacional, como les decía antes, hay cierto orden. Siempre tenemos una instancia de apertura, el chatbot pregunta qué quieres conversar hoy día, da las opciones de temáticas, los estudiantes seleccionan uno. De esa temática, de ese tema en particular, el chatbot les va a hacer siempre 4 preguntas, ¿cierto? Pero no son 4 preguntas inmediatas, sino que una con la respuesta del estudiante, otra respuesta del estudiante. Entonces le da tiempo a los estudiantes para reaccionar a estas preguntas. Y hay una quinta pregunta que lo que hace es evaluar un poco lo que los estudiantes lograron hacer antes y pretende expandir quizás algo o tratar algún elemento de esas respuestas que estuvo débil. Por ejemplo, los estudiantes quizás no pudieron expresar ejemplos, o quizás sus opiniones fueron muy cortitas, solo una oración en vez de una oración compleja o una oración con distintas ideas, por ejemplo. No hubo un desarrollo, entonces esa pregunta va a estar evaluando el desempeño anterior para poder darle una última oportunidad, y luego va a cerrar con una retroalimentación que se basa en el desempeño general, el uso del vocabulario, qué ocupó bien, qué ocupó quizás que podría mejorar, ¿cierto? Ciertos aspectos gramaticales también, que cuando uno conversa, sobre todo desde la primera lengua, desde el español, suele traducir ciertas cosas. Entonces quizás eso que dijiste puede sonar mejor de esta otra forma. Y algunos tips ahí en pronunciación, quizás algunas palabras para revisar. Para mostrarles finalmente cómo este chatbot funciona, vamos a mostrar aquí quizá el primer aspecto, la primera interacción al inicio, y luego un extracto de la retroalimentación. Hello there. Hello there. I'm here to help you practice your English speaking skills. Which topic would you like to talk about today? Here are 3 options: technology, mental health, or global issues. Let's discuss technology. Great. Let's dive into technology. Question 1 of 4. Do you think technology improves communication? Why or why not? Absolutely. Technology provides access to social media, chat groups, and so on. That's a good start. Now try to expand that idea. You could say something like, I think technology improves communication because it gives us access to social media, chat groups, and so on. For example, we can talk to friends or family in other countries instantly. Could you try adding a bit more detail like that? Ahí viene la segunda pregunta, ¿ya? Así que, yes. Retroalimentación ahora. All right, let's look at your overall performance. First, you gave clear opinions, and your reasoning was logical. Also, you tried to add details when encouraged. However, examples from personal experience could be more specific. For vocabulary, instead of saying some sort of technology, you could try a digital tool or app. For example, I use a calendar app to organize my day. In grammar, remember, use present simple for general facts. You said, it helps me a lot to manage. It's fine, but we say technology helps me manage my time. For pronunciation, check these words: balance, communication, education, replace. Keep practicing. Next time, try to add a personal example right away. Entonces, con ese cierre,
cada estudiante se queda con algo para trabajar, ¿cierto? Entonces, la idea ahí entra el aprendizaje autorregulado. Ok, tengo toda este historial, ¿qué hago después con eso? La idea de implementar este chatbot no solamente dejar que los estudiantes trabajen con él, sino que también primero proporcionarle un tutorial. Ahí contamos con un objeto virtual de aprendizaje para que puedan acceder, ¿cierto? Entender primero, hay un video, una cápsula que explica qué es lo que se puede hacer con esto, cuál es el objetivo, cómo utilizar este chatbot dentro de este tutorial. Y también en la siguiente hay un booklet, ahí está, que es finalmente este apoyo, esta guía de apoyo para que los estudiantes puedan decir, ok, ¿cuáles son los temas que existen dentro de este chatbot? ¿Cuál es una interacción que podría tener? ¿Cómo podría empezar? ¿Con qué frases? ¿Cuáles son expresiones útiles para poder explicar o mencionar mi opinión, quizás para comenzar? ¿Y de qué forma quizás puedo mejorar el vocabulario? Porque siempre parece que me estoy manejando dentro de las mismas palabras, por ejemplo. Necesito agregar otra, entonces, ¿cuál es la lista? Hay una lista acá. Y finalmente, ¿cómo puedo, todo eso que me dijo en la retroalimentación, cómo puedo implementarlo a mi próxima interacción? ¿Sí? O cómo puedo también llevar preguntas a la clase, porque recuerden que esto lo hacen fuera de la clase, y en la clase hacen otras cosas también relacionadas con la interacción, el desarrollo de ideas, ¿cierto? La estructura, pero dentro de la experiencia con el chatbot, es importante que los estudiantes tengan esta oportunidad de hablar precisamente para desarrollar algo que es complejo, que es la conversación. Ustedes vieron acá en el video la conversación escrita, ¿cierto? O sea, estaba el audio, pero estaba escrito. El ChatGPT en este caso también nos da la opción de tener una burbuja de diálogo, cosa de que si estoy conversando no vea el texto, solamente escuche. Entonces también tenemos ahí otras habilidades en juego que en realidad es todo, es cómo resolver finalmente esta interacción por medio de la conversación y con el recurso lingüístico que tengo. Y como este producto queremos también implementarlo en otros cursos, los cursos de inglés en este nivel suelen ser de 20 a 50, 60 veces. Entonces necesitamos implementarlo en cada curso. Tenemos un módulo dentro de Canvas que se va a implementar en cada curso que participe de ello y eventualmente el próximo año ya todos los cursos van a poder disfrutar de esto con todos los ajustes que se necesiten. Ahora los dejo con el profesor Adolfo Aceituno. Él va a explorar un poco el tema del impacto, cómo fue la experiencia dentro de la experiencia de los estudiantes, ¿cierto? Y cuáles son nuestras reflexiones finales. Muchísimas gracias, Marcela. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como decía Marcela, yo les voy a comentar un poco sobre la implementación de este chatbot, porque no solamente el proyecto contempló el diseño, sino que también aplicarlo en cursos reales. La primera conversación que tuvimos fue en qué cursos lo íbamos a implementar. A lo que llegamos finalmente fue decidir que íbamos a implementarlo en un total de 3 cursos. 2 cursos presenciales, uno que se dicta en la Facultad de Administración y Economía, es decir, con estudiantes mayormente de las carreras que se imparten allá, y el otro curso presencial en Santiago, en donde, como decían mis compañeros, existe una variedad de carreras, porque los cursos de inglés son transversales, por ende, todos y todas las estudiantes pueden inscribirse en cualquier curso de inglés. Además, incorporamos un curso en modalidad semipresencial. Como decía Pablo al inicio, estos cursos, al tener menos clases presenciales, ¿cierto? Tenemos que de alguna manera pedagógica suplir esa falta de interacción con compañeros, con docentes, y pensamos en el chatbot. La mayoría de estos cursos estaban completos, es decir, de 29 a 30 estudiantes, todos de primeros semestres de cada carrera, ¿cierto? Y ahí están los detalles de edad, etcétera. Además de eso, además de tener los cursos, nos faltaba algo. Una conversación que tuvimos fue, pero los estudiantes, ¿qué opinan de las inteligencias artificiales? A veces nosotros pensamos como adultos, ¿cierto? No, a los chicos les encanta la tecnología. Ellos nacieron con un celular en la mano. Es decir, deberían gustarles. La verdad es que no lo sabíamos. Aquí, de nuevo, una triangulación con educación en línea, el programa de inglés, elaboramos un primer instrumento que es una encuesta inicial, que en el fondo nos daba el dato de decir, acá hay interés. La encuesta obviamente era mucho más larga, pero acá hay 3 aspectos que se consultaron a los y las estudiantes respecto al uso de la inteligencia para practicar inglés, ¿cierto? Todas estas tuvieron un muy alto índice de respuesta positiva. También tenemos el entender, ¿cierto? Si puedes cerrar, Felipe, por fin. Interés por aprender sobre la IA, posibilidad de mejora. En todos estos aspectos donde nosotros quisimos indagar en la mente del estudiante, tuvimos buena respuesta. Es decir, teníamos la herramienta,
Trabajamos en el diseño, trabajamos en la incorporación a Canvas, como conversaba Marcela, y el terreno también nos decía, aquí puede salir algo bueno. Por ende, lo implementamos, ¿cierto? Esta implementación se hizo el semestre pasado. Si vamos a la siguiente, Felipe, por favor. Y acá implementamos la herramienta durante un tiempo aproximado de 2 semanas y aplicamos un segundo instrumento que también nos ayudó a educación en línea, que tenía que ver con la percepción, es decir, qué opinaron los y las estudiantes que utilizaron esta herramienta de inteligencia artificial. Ahí sí vamos a la muestra de resultados de la encuesta. De nuevo, la encuesta era mucho más larga, ¿cierto? Tiene mucho más indicadores, pero nosotros nos centramos en esto. Una cosa muy interesante fueron las interacciones, porque como mostró Marcela, el estudiante tenía acceso a la aplicación gracias a que Educación en Línea nos proporcionó, ¿cierto?, la herramienta. Los estudiantes, independientemente de que si tuvieran una cuenta pagada o una cuenta gratuita, podían interactuar a través de la voz. Entonces, una de las preguntas fue, las interacciones con SpeakUp me ayudaron con la práctica del inglés. Como pueden ver ahí, tanto el azul oscuro, celeste o el color que vean, fueron una respuesta muy positiva. Es decir, los estudiantes vieron que esto servía para poder practicar inglés. Y otro aspecto que mencionó Marcela, que trabajamos mucho, que fueron todos los materiales de apoyo, que ahí nos ayudó Josefa también, ¿cierto? Queríamos saber si habían sido eficaces en capacitar a los estudiantes, en que darle un marco de referencia en cuanto a la utilización de esto. También pueden ver que tuvimos respuestas muy positivas. La encuesta también contemplaba una sección de comentarios. Esto también surgió a través de la validación de expertos que tuvimos de la encuesta. Nos sugirieron incluir un aspecto de comentarios para que los y las estudiantes pudieran expresar su parecer respecto a la aplicación. ¿Qué nos encontramos? Que a los estudiantes les gustó, que en algunos decían, es como si estuviera hablando con alguien, lo que puede ser bueno o malo, ahí puede ser un poquito aterrador, pero en general proporcionó, como mencionaba Pablo en un inicio, una de las problemáticas que quisimos solucionar fue darle la oportunidad a los y las estudiantes de practicar inglés cuando no conocen a nadie que hable inglés, cuando no tienen ningún tipo de conexión con el idioma. Nosotros les proporcionamos una plataforma. En otro comentario hablaban de lo fácil que era de utilizar, de lo trasladable de la experiencia de practicar con el chatbot a, por ejemplo, una evaluación que pudiese haber en el curso. Por ende, también la impresión de los y las estudiantes fue muy positiva al respecto. Si vamos a la siguiente, acá tenemos un poco los aprendizajes de nosotros, del equipo de trabajo, en relación a la incorporación de las tecnologías. Lo primero, formación y acompañamiento. Detectamos que es clave entender que hay que capacitar, lo que decía hace un momento. Nosotros a veces pensamos que los estudiantes ya conocen estas herramientas porque son generaciones tecnológicas. La verdad es que si nosotros hacemos todo un plan con materiales de apoyo, entendiendo conceptos como el aprendizaje autorregulado, como dándole la independencia a cada estudiante de que explore su saber y detecte lo que conoce o no, la verdad es que se puede obtener una experiencia mucho más enriquecedora. La necesidad también de guiar, mira, esto se puede usar así, estas son las ventajas, estas son las desventajas, mira, esto te sirve para esto, para lo otro. Y finalmente, nosotros como docentes, ¿cierto?, siempre estar abiertos a las tecnologías. Lo vimos con las presentaciones del bloque anterior, ¿cierto?, de que como profes, nosotros también entendemos que esta tecnología, que en algún momento fueron los buscadores, que en algún momento fue el PPT, hoy en día es la inteligencia artificial, mañana no sabemos lo que va a pasar, se pueden incorporar a la educación de una manera provechosa. Respecto a la herramienta en sí, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Y vemos ahí exactamente, ¿cierto? Queremos, una vez implementado, ¿cierto?, hacer una revisión de la base de datos de SpeakUp. Todo es mejorable, tenemos el esqueleto, tenemos toda la estructura, por ende ahora introducir ajustes, ir afinando la herramienta, la verdad es que es bastante sencillo. Queremos expandir, hablamos de 3 cursos en un inicio, queremos expandir esto, este semestre lo vamos a expandir a cerca de 10, 12 docentes que lo van a implementar en sus cursos y ya después implementarlo en toda la secuencia de los cursos de inglés. Queremos también que la experiencia de uso del estudiante sea más extensa.
En un primer acercamiento fueron solamente 2 semanas. Para este semestre estamos pensando en unas 4 semanas. Ya después esto va a venir en el Canvas inicial de cada estudiante y lo va a poder empezar a utilizar desde su primer día de clases, ¿cierto? Y obviamente también mejoras en el seguimiento. Nosotros con este instrumento de cierre tuvimos un seguimiento a cómo esto se utilizó, le pedimos entre otras cosas que los estudiantes nos compartieran ciertas interacciones que tuvieron. Eso también lo queremos mejorar la sistematización de la obtención de ese tipo de datos. Y al final, bueno, la experiencia del aprendizaje que nos dejó esta iniciativa que trabajamos con LATE, ¿cierto? Es mirar otras tecnologías. ChatGPT, como decía Nicolás, no nos paga, no estamos aquí patrocinados ni nada, pero es la tecnología que está más al alcance. ¿Habrán otras? Por supuesto que sí. O sea, en el bloque anterior vimos otras tecnologías, cada día salen más tecnologías. La idea es explorarlas, tener la curiosidad de explorar lo que tenemos para ver cómo lo podemos utilizar. Evaluar para otras necesidades. Pablo comentaba la importancia y la decisión pedagógica que tomamos de que fuera práctica de expresión oral. ¿Qué pasa con la expresión escrita? ¿Qué pasa con la capacidad de comprensión auditiva, cierto? También podríamos explorar posibilidades con la inteligencia artificial. La pertinencia de tecnología, no todo nos va a servir, pero sabemos que hay algo que sí podemos utilizar y obviamente una planificación y sistematización en la implementación de este tipo de iniciativas. Ahí también, como regalito para quienes están, les vamos a dejar un QR en donde ustedes, si tienen instalada la aplicación de ChatGPT, pueden ustedes utilizarla y practicar y conversar un ratito sobre distintos temas que le ofrece la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.